Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Y bueno, vamos a seguir haciendo crecer esta sección en el canal. Este es el segundo video, si no me falla la memoria, de esta sección, en donde vamos a estar hablando siempre de 10 cosas y de algún tema, ¿vale? Así que si te gusta, el video anterior vi que tuvo bastante buen recibimiento, bastantes buenos comentarios. De hecho, creo que hasta no recibió ningún dislike, o sea que el cabrón que siempre viene a comentar, no se apareció o hasta le gustó el condenado. Entonces, la verdad es que creo que llamó la atención. De hecho, hubo varios comentarios por ahí que me hicieron llegar, que me mandaron. Y bueno, en base a eso, bueno, vamos a crearlo ya directamente como una serie. Este va a ser, como menciono, el segundo video. Y en este video lo que vamos a hablar son 10 cosas, en este caso, de Java básicas, ¿ok? Que debes poder explicar, ¿ok? Son 10 preguntas que probablemente se te pueden aparecer en algún examen, se te pueden aparecer en alguna oferta de empleo, por supuesto para un puesto bajo, pero después lo vamos a ir subiendo. También vamos a poner, por ejemplo, las 10 cosas avanzadas, por ejemplo, ¿vale? Y algunos puntos también de otras tecnologías, por supuesto. Vamos entonces a comenzar. Tenemos aquí las 10 cosas. Yo ya tengo, por supuesto, mis apuntes para llevar el orden de las preguntas. El orden no tiene que ver con que una sea más importante que otra. Simplemente es el orden en el que creo yo me ayuda para explicar algunos puntos, ¿ok? La pregunta número uno que tenemos por aquí, que debemos poder responder, es las versiones de Java, ¿ok? Las versiones de Java, ¿cuáles son las versiones de Java más importantes? Primero, cuando hablamos de Java, existen varias maneras de hacer referencia a cosas distintas en Java, ¿ok? ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de versiones de Java, normalmente lo primero, y es lo que vamos a responder en este caso, hablamos de las versiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así, los números, ¿ok? Entonces, hablando de las versiones más importantes que tenemos en Java, podemos decir que la versión más importante de Java puede ser la versión de Java 8, que en realidad sería la 1.8. ¿Ok? Hacemos una aclaración sobre las versiones. Te encuentras la 1.2, la 1.3 sería la 3, la 1.7 es la 7, la 1.8 es la 8. ¿Ok? Y regularmente podríamos decir que las tres más importantes son la 7, la 6 y la 8. Aunque en las últimas tenemos muy buenos cambios en Java 10, Java 12, 14, o sea, sí hay buenos cambios, hay cosas interesantes. A partir de, bueno, pues sabemos de cómo trabaja Oracle con Java. Digamos que a partir de la versión 8 en realidad no se está actualizando en sí a las versiones nuevas. O sea, es muy poco lo que se está actualizando. O sea, aunque exista Java 14 o Java 15, nadie está corriendo a utilizar Java 15 ni Java 14. O sea, muy poco en comparación con todas las aplicaciones y todo lo demás que hay en el mercado. Si en tu empresa o tú lo haces, que bueno, no estoy diciendo que no lo hagas. Entonces, tomando como referencia eso, podemos decir que las versiones más relevantes serían unas versiones ya bastante viejas, que sería la 7, la 6 y la 8, ¿ok? Podríamos decir que son las más relevantes. ¿Por qué? Porque a partir de ahí es donde eh, pues ya se tiene que empezar a considerar la variable de que no la podemos implementar libremente y tendríamos que estar preocupándonos por estar cumpliendo el licenciamiento, ¿vale? Entonces, por eso podríamos decir que esas son las más importantes, ¿vale? Y la siguiente pregunta sería, de nueva cuenta, hablar de versiones. Como decíamos, la primera parte cuando hablamos de versiones podríamos hablar sobre los números, la 1, la 7, la 8, etc. Cuando hablamos de versiones o de los tipos de Java que podemos llegar a tener, podríamos encontrarnos una pregunta que nos dijera cuáles son los tipos o las versiones de Java, haciendo referencia, como digo, a los tipos cuando usamos la palabra versiones, ¿ok? Bueno, tenemos lo que es Java EE, tenemos lo que es Java SE, tenemos lo que es Java ME y tenemos probablemente lo que es Java FX, ¿ok? No probablemente, tenemos Java FX, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Imagínate que tenemos un conjunto de herramientas, ¿ok? Y tienes una herramienta para cambiar un foco. Ahora tienes una herramienta para herramientas para construir un cuarto, herramientas para arreglar un carro. Entonces, dependiendo de la versión de Java SE o de FX, etc., vas a tener distintas herramientas. Y hay paquetes que incluyen todas, ¿ok? Entonces, eso es lo interesante cuando hablamos de las versiones. Por ejemplo, está la Java ME, que es la Micro Edition, que en realidad se hizo pues pensando en el desarrollo móvil, ¿ok? No se usa tanto y tiene muchísimo que dejó de ser, digamos, muy relevante, porque bueno, por supuesto podemos desarrollar de manera directa con Android y iOS, ¿no? Pero en sus inicios
fue brutal, fue de los más importantes que teníamos, porque pues era la manera de hacerlo. Por eso, de hecho, los primeros juegos y aplicaciones para smartphones estaban hechas en Java, ¿ok? Tenemos lo que es Java Micro Edition, tenemos Java FX, que Java FX es una versión de Java, podemos decir, pensando en las interfaces gráficas, ¿vale? Para eso se utiliza. Y tenemos lo que es Java SE, que es el Standard Edition. El Standard Edition, digamos que es o sea, son cosillas nuevas, más lo que ya tiene Java FX y lo que tenemos en Micro Edition. O sea, podríamos utilizarlo ahí mismo. Por eso digo que podemos ir englobando. Y Java EE, que sería Java Enterprise Edition, tendría lo que es Java SE, y como SE tiene Micro Edition, o sea, también lo tendríamos, ¿ok? O sea, va creciendo, digamos, la cantidad de opciones y de herramientas que tenemos, ¿ok? A eso, cuando se habla de versiones y hablamos de ese tipo de versiones, o sea, las versiones de Java, pues de eso. Cuando hablamos de los números, del versionamiento, pues bueno, hablaríamos lo que habíamos dicho en la primera pregunta, ¿vale? Son cosillas que deberíamos un poco de conocer, como decíamos, puede ser una pregunta que te llegue cuando estás haciendo un examen o aplicando para un trabajo, perdón, ¿ok? Bueno, los modificadores de acceso. ¿Cuáles son los modificadores de acceso que tenemos en Java? Tenemos lo que sería el famoso public, tenemos el protect y tenemos el private, que son los que vemos porque se escriben palabras. Pero tenemos, cuando no pones nada, hay uno que se llama default, ¿ok? Entonces tenemos 4 modificadores. Tenemos public, protect, private y el default, que es el que no se ve. Y en base a eso, en base a la palabra que ponemos o a la que no ponemos, nosotros vamos a tener ciertas reglas, ¿ok? Aquí no me voy a meter detalle de las reglas, simplemente la idea era mencionarte que son 4 y, o sea, normalmente muchas veces cuando está el estudiante empezando o trabajando, piensa que son 3 y que uno es pues nada. Al final ese nada también es un cuarto, ¿ok? Es un default. Entonces lo tenemos que contemplar dentro de esas opciones. Podemos pensar, por ejemplo, y si analizamos, el private es como el más cerrado, por decirlo de una manera, y el public es como el más abierto, ¿ok? Por ejemplo, muchas veces se cree que el default es como uno de los más abiertos, porque pues no ponemos nada, o sea, como que no nos importa, nos vale un pepino, pero en realidad no. El public es el que explícitamente está abriendo las puertas en todo. ¿Ok? Entonces lo ideal aquí es que bueno, te prepares para saberlo. Obviamente, ¿en qué podemos aplicarlo? Debemos considerarlo para las clases, ¿ok? Para los paquetes, para las subclases y para otro paquete. Entonces todo eso tenemos que considerarlo para aprendérnoslo. Con el tiempo te lo aprendes de memoria. O sea, ¿qué pasa si tú pones private a un elemento y estás en la misma clase? Bueno, pues no, puedes acceder ahí mismo de él, pero desde otro paquete ya no, o desde una subclase ya no, y así. O sea, eso pues, con el tiempo te lo vas a ir aprendiendo, ¿vale? Lo importante es que ahorita sepamos que tenemos estos 4 modificadores, que el default es un cuarto modificador también, y que tenemos en base a ellos pues la apertura o el cierre del acceso a las variables o al método a lo que se lo estamos poniendo, ¿ok? Bueno, nuestra cuarta pregunta, también bastante interesante, es sobre el final. Regularmente el final, ¿qué es? ¿Cómo funciona en Java? El final normalmente se utiliza, y su nombre lo dice, para dar, o lo entendemos así, para dar una versión final de algo, ¿ok? Pero aquí viene lo interesante. Tenemos 3 elementos con los que podemos trabajar el final, la palabra final, que sería variables, métodos y las clases, ¿ok? Entonces va a funcionar de distinta manera, no muy diferente, pero porque pues obviamente al final una variable no es lo mismo que una clase, ¿ok? O sea, sí funciona distinto, pero en realidad en el sentido, lo que quiere dar a entender o lo que queremos hacer, pues es muy parecido, ¿no? Si tenemos una variable, por ejemplo, con final, lo que estamos haciendo es que el valor no va a cambiar. Obviamente, pues tendríamos que tener un valor primero, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces hay que considerar esos puntos. Luego, por ejemplo, si nosotros aplicamos lo que es el final al método, estamos diciendo en este caso que en el método como tal no se va a poder sobreescribir, ¿ok? Y si no me falla, bueno, no me debe fallar, lo que tenemos es cuando estamos trabajando con una clase y a la clase le ponemos final, pues no vamos a poder extender de ella, ¿ok? Entonces, son esos detalles que hay que considerar para saber cómo va a funcionar. Normalmente como que la respuesta fácil cuando hablamos de final es decir siempre, es que sirve para definir una constante. Pues no tanto. O sea, es que al final no es tanto así, ¿vale? Tiene otro sentido. O sea, hay que por eso tener un poco de detalle con las palabras exactamente, ¿no? Porque si tú dices constante, estás diciendo algo muy específico. O sea, una constante sí tenemos el concepto.
Pero cuando tú dices, con el final voy a tener una chance de, bueno, tenemos el chance de tener un valor, pero después ya no vamos a poder cambiar ese valor, o sea, ya no es lo mismo, ¿ok? Entonces, hay que cuidar sobre todo el tema de palabras, ¿vale? Sobre todo, pues, si es una entrevista o es algo así muy, muy, muy puntual, ¿ok? ¿Cuál sería mi otra pregunta? ¿Cuándo tenemos que sobreescribir un método? Esa es una pregunta que sí es muy habitual, sobre todo en entrevistas, y te preguntan, ¿y cuándo tenemos que sobreescribir un método? Pueden ser varias razones, ¿vale? Vamos a hablar de estas. Una razón para sobreescribir un método es porque estamos utilizando algo que está abstracto. Ese método está abstracto en otro lado y lo queremos utilizar. Entonces, para utilizarlo, para poder quitarnos el mensaje de error y para decir que lo podemos utilizar, tenemos que agregarle la implementación, es decir, el código que vamos a ejecutar. ¿Ok? Así es como lo tenemos que hacer. A veces, cuando estamos agregando, utilizando otro elemento, otra clase, también lo tenemos que hacer, ¿vale? Porque si la quieres usar, lo tienes que implementar para que te deje de señalar un error. Entonces, en teoría, lo habitual es eso, ¿no? Pero también a veces tenemos métodos que nosotros queremos sobreescribir porque no queremos que funcionen de esa manera. O sea, no es obligación para implementarlo, pero yo quiero hacerlo. Entonces podemos también hacer el override para poder nosotros hacer un cambio en eso, ¿no? Obviamente, pues habría que poner su clásico, su @override y sus detallitos ahí para nosotros hacerlo. Pero lo habitual es, ¿por qué queríamos nosotros sobreescribir un método? Bueno, porque lo necesitamos, porque nos lo pide Java, porque nos lo está pidiendo al querer implementar algo externo, o porque simplemente yo tengo la necesidad de que funcione de una manera distinta, ¿vale? Continuamos con las preguntas y vamos a hablar sobre qué es una excepción, ¿vale? La excepción como tal son la definición del libro, que regularmente es la que nos acompaña mucho para explicar esto, nos dice que las excepciones son los medios que nos van a estar ofreciendo los lenguajes de programación para nosotros empezar a manejar situaciones que no son habituales, no son normales. Técnicamente, pues un error, ¿ok? Eso es lo que quiere decir, no lo dicen así muchas veces en los libros o en la documentación, pero eso es así, ¿vale? Entonces las excepciones son maneras que tenemos de manejar los errores o los fallos o las anomalías, lo llaman mucho, ¿no? Anomalías porque no significa que sea un error, pero bueno, cualquiera de esos. ¿Qué es lo que sucede? Que regularmente nosotros como desarrolladores debemos siempre de considerar todas las anomalías, los posibles fallos que podemos tener para generar excepciones y que en realidad la aplicación no se caiga, no se rompa, no se crashe, como le quieras decir, y con las excepciones poder prevenir lo que está pasando, ¿vale? Java probablemente es uno de los lenguajes que hizo famosa las excepciones. Hoy en día, pues casi cualquier lenguaje, cuando estás aprendiendo o trabajando, llegas al punto de entender las excepciones, pero durante mucho tiempo Java era el único, era de los pocos donde era muy común. En los demás no se hablaba mucho de eso, o sea, se veía como algo ya muy avanzado. En Java regularmente es como parte de los conocimientos básicos, ¿ok? ¿Por qué? Porque además Java tiene sus propias clases para manejar las excepciones. Probablemente de las más famosas, de esas clases más famosas, tenemos lo que es la IO exception, o sea, IO y agrégale la exception de excepción en inglés. Tenemos también la arithmetic exception, o sea, excepciones matemáticas, como las divisiones sobre cero, por ejemplo. Y tenemos los clásicos manejos de los nulos, ¿ok? Entonces también hay excepciones para el tema de nulos. Entonces, lo puedes manejar, se puede manejar. ¿Para qué? Para que la aplicación no se cierre, no colapse, no se rompa, no estalle. Y entonces lo podamos hacer. Entonces las excepciones son esas maneras, esas formas que tenemos nosotros de controlar el daño, ¿ok? Lo que puede llegar a pasar. Vamos a ver, aquí la otra pregunta es, ¿qué tipo de herencia maneja Java? La herencia que manejamos en Java es conocida como herencia simple, ¿ok? Hay dos tipos de herencia, la herencia múltiple y la herencia simple. Java maneja la herencia simple, esa sería la respuesta corta. Muchas veces se dice o se extiende la respuesta diciendo que las interfaces, por ejemplo, son como hacer herencia múltiple. Es más probable que no sea así, ¿vale? O sea, no tiene tanto sentido cuando analizamos y desglosamos los pedacitos de código, lo que sucede. Entonces no es buena idea decir que Java tiene herencia simple y utiliza las interfaces para trabajar la herencia múltiple, porque no lo es así. Existe herencia simple y existe herencia múltiple. Y lo que hace Java no es herencia múltiple con las interfaces. Hace una implementación de una interfaz, ¿ok? Que se podría ver a lo mejor como una herencia múltiple.
entiendo por qué lo dicen, pero no es así, ¿vale? Entonces hay que ser muy claros con esto. Java es herencia simple, tal cual, y puede utilizar interfaces y otras cosas, implementar, pero no es herencia, ¿ok? Es una implementación, nada más, ¿ok? ¿Qué otra cosa tenemos? Java, una pregunta muy habitual y probablemente a lo mejor con esta pude haber empezado, pero me quise divertir un poco más. Es Java, no lo quise hacer así porque igual y todos se aburrían. ¿Java es compilado o interpretado? Java es de los lenguajes durante mucho tiempo, de los pocos, si no es que de los dos que había antes a lo mejor, que era lenguaje compilado e interpretado, ¿ok? Compilado por Java, por supuesto tienes un compilador que genera al final tu código, pero el que al final acaba ejecutando lo que ves es la JVM, la Java Virtual Machine. Entonces, la Java Virtual Machine utilizaba el código que se había generado a partir del compilador y entonces lo interpretaba para mostrar eso. Ahí es donde Java en realidad sí cumplía, por eso sí cumple su objetivo de ser multiplataforma. No importa el sistema operativo que estés, mientras tengas una JVM, vas a poder hacer ejecutar ese código de Java. Ahí es donde podemos ver el gran aporte, de lo más interesante que tiene Java, ¿no? La posibilidad de ser un lenguaje compilado y a la vez después pasar a ser interpretado para darle esa flexibilidad de funcionar, pues donde tú le puedas montar una JVM. Así que ese es algo bastante interesante, ¿vale? Vamos a otra pregunta que regularmente también vemos que es con el tema de Java, que es ¿qué es this? ¿Ok? This, la palabra T-H-I-S. Esta es probablemente a lo mejor la que me puede costar un poco más de trabajo intentar explicar, porque pues sí lo sé explicar. El detalle es que a veces mucha gente si no ve el código no lo entiende, pero te voy a poner algo muy sencillo. This lo puedes ver yo creo de dos maneras, ¿ok? En realidad es una, o sea, si vamos al libro está muy cuadrada la definición, pero está bien, o sea, es correcta. Con this hacemos referencia al mismo objeto. Eso es lo que estamos haciendo referencia. This para eso nos sirve. Para hablarnos a nosotros mismos, es decir, al objeto que estamos llamando. Si tú me dices, José, ve a tomar agua, yo en mi método tomar agua pongo this, ¿ok? Puedo poner this haciendo referencia a que yo voy a tomar agua, ¿ok? Entonces, eso es como lo más sencillo, pero al final, pues obviamente al principio, sobre todo cuando no tienes claro el panorama orientado a objetos, te puedes llegar a perder. Entonces, this también a veces se habla y se menciona como un contexto, ¿ok? El contexto, ¿cuál es el contexto? Y normalmente eso es muy sencillo. Si yo te invito a mi casa y te paso un contexto y en el contexto te digo que solamente puedes estar en mi sala, ¿ok? O en la cocina o en el baño, significa que no vas a poder utilizar los otros contextos. O sea, no puedes estar en otros lados. O sea, no vas a existir en otros lados. Solamente existes o estás ahí cuando estás en el lugar donde yo te puse. El this se puede utilizar para eso, ¿ok? En algunas partes en el código, tú al ponerle this, tú le estás dando o habilitando, diciéndole aquí es donde quiero usar, o sea, aquí es donde vamos a trabajar, ¿ok? Esa es una manera de tenerlo. Y por otro lado también haciendo referencia al objeto, como decíamos, a veces uno escribe this punto algo, significa que yo estoy hablando de algo mío, ¿ok? Si tú me preguntas, por ejemplo, mi edad, y me dices, ¿qué edad tiene? Yo te puedo responder this punto 20. Significa que mi edad es 20. O sea, al poner el this es como una manera, una confirmación de que yo estoy hablando de mí. Cuando digo 20, no estoy diciendo 20 un número, estoy diciendo mi edad, porque fue lo que me preguntaste, this.20. O sea, estamos haciendo la referencia a eso. Esa es una manera, yo creo, un poquito más clara. Obviamente ayuda mucho más el código para poder explicar, pero creo que era una pregunta que al final tienes que de cierta manera tener la capacidad también de más o menos explicarla o explicarla completamente, porque seguramente en preguntas, en entrevistas, es muy probable que te lo puedas encontrar, ¿ok? Ya nos faltarían muy pocas preguntas, que la otra sería una superclase de Java. Todos los lenguajes de programación orientada a objetos tienen superclases, todos, y regularmente se conoce como la clase o la superclase y se llama object, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que existe, cuando tú defines una clase y a esta clase, por ejemplo, no le pones una herencia, no importa, ya se está haciendo una herencia, aunque no lo estás viendo. ¿Por qué? Porque al final tienen que partir todos de lo mismo. Tan es así que cuando tú creas un objeto y revisas los métodos que tienes disponible, si te das cuenta y revisas el código, te vas a sorprender porque hay algunos métodos que están definidos y tú no los hiciste. Ahí es donde confirmamos que automáticamente al no poner la clase nosotros estamos heredando de object, ¿ok? De la superclase object. Entonces lo que está sucediendo es que ya hay una definición de algunas instrucciones básicas, muy básicas pero útiles, que ya están ahí y que se necesitan para poder trabajar con eso. Entonces
Java tiene lo que es la superclase Object, la puedes encontrar en el paquete, o sea, literal, cuando tú revisas la documentación y verás y confirmarás lo que existe, ¿vale? Y por último, una pregunta habitual. ¿Debemos de usar Java SE o debemos de usar Java EE? Esta pregunta es como un poco capciosa y te la hacen muchas veces como para ver qué tanto te atoras en un trabalenguas, ¿ok? Podríamos retomar la pregunta del inicio, de cuando hablamos de las versiones. Y lo que sucede es que Java Enterprise Edition es una versión muy completa de Java. O sea, es la versión más completa, por eso se llama Enterprise. Es como la versión plus plus, ¿ok? Y el Java Standard Edition es una versión pues un poco más austera. No es tampoco tan austera, o sea, es la que le sigue. O sea, no es la versión como Micro Edition, que es la que habíamos mencionado. Entonces, aquí en realidad uno tendría que tener la información completa de qué es lo que se quiere hacer en el proyecto para saber qué APIs vas a necesitar, qué código vas a necesitar, qué paquetes vas a necesitar, ¿ok? No es que se tome una decisión de que siempre que es web vamos a usar este, siempre que es móvil vamos a usar esto, o siempre que es escritorio o no. ¿Por qué? Porque va a depender de los elementos que vamos a utilizar. Así que ahí no es una respuesta fácil, o sea, no podemos decir A, B o C. Lo primero sería que nos dieran los elementos que vamos a utilizar y ya si te los dan pues es distinto. Ahí lo que tendrías tú que repasar es todos los elementos que se contienen dentro de Enterprise Edition y todos los elementos que se contienen en Standard Edition, ¿ok? ¿Para qué? Para que ya con lupa te prepares para la entrevista y en ese momento si te hablan, por ejemplo, quiero hacer una interfaz gráfica. Bueno, podríamos utilizar lo que es Standard Edition para acabar utilizando lo que es JavaFX y sin ningún problema lo podemos trabajar. Y eso es una pregunta viable. Otra vez, eso depende porque queremos una aplicación con interfaces gráficas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si a ti te piden algo, por ejemplo, para web, también había que ver si vamos a utilizar Java, pues del lado del cliente, o sea, en Applets o algo así, que digo, ya es muy viejo, pero puede ser, o si vamos a usar, por ejemplo, o Servlets también, ¿ok? O si vamos a usar algo más específico, vamos a crear una API. Entonces, todo eso va a depender, o sea, no es siempre esto se usa SE o siempre esto se va a usar E. Depende, va a depender de las características. Ahí sí ya te recomiendo darle una pasada, ¿vale? Y bueno, pues con esto hemos respondido aproximadamente y traté de hacerlo rápido o hablar rápido para no comernos tanto tiempo y ya fueron ahí unos 20 minutos. Pero la idea es que podamos responder al menos estas 10 preguntas base o básicas de Java, ¿vale? Entonces, seguramente si seguimos recibiendo buena respuesta y buenos comentarios, seguramente haremos ir creciendo esta sección y vamos a estar hablando también de otros lenguajes, tecnologías, etc. Al final son 10 cosas que esa es la temática, ¿no? de esta nueva serie. Así que bueno, si te gustó el video, la mano arriba, coméntame también qué otros temas te gustaría que podamos abordar y nos vemos en el siguiente. Bye bye.